Vamos a ver medición de caudal en este webinar y los equipos y las soluciones son de la mano de Baumar, ¿sí? Que es una de nuestras representadas, tiene sede en Frauenfeld, en Suiza, más de 2.700 empleados en todo el mundo, con 38 ubicaciones en 19 países. Baumar se destaca a nivel mundial por sensores para identificación de objetos y medición de distancia, sensores de proceso, entiéndase en este caso todo lo que relaciona a la instrumentación de proceso, particularmente la medición de flujo y caudal. También es líder en la provisión y las soluciones de encoders, sensores de ángulo, fuerza y deformación. También en lo que hace a los productos de identificación y procesamiento de imágenes y, por supuesto, sensores de inclinación y de vibración. Como siempre, una muy breve introducción teórica. ¿Cómo podemos definir el caudal volumétrico? Históricamente se representa con la letra Q, es la forma clásica para identificar en cualquier texto técnico cuando se hace referencia a un caudal volumétrico. Destaco lo de volumétrico, después lo voy a aclarar un poquito más. Y la definición volumétrico de un fluido es el volumen de fluido que pasa a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Creo que el gráfico es bastante claro en cuanto a hay un volumen de caudal, identificado con la letra B corta, que está circulando y pasa a través de una sección indicada por la línea de puntos, ¿sí? En el sistema internacional de unidades, el estándar que usamos prácticamente todos nosotros, las unidades de caudal las vamos a representar como metro cúbico por segundo. También se puede utilizar metro cúbico por minuto, metro cúbico por hora, pero el estándar es metro cúbico por segundo. Podemos también considerar una segunda definición, y esto después lo voy a acoplar a una de las propuestas en cuanto a los productos de Baumar, y es que el caudal de un líquido o de un gas es proporcional a la velocidad de circulación y a la sección de la cañería por el que circula. El gráfico me indica que tengo una cañería con un determinado diámetro, la velocidad de circulación, y a través de esa cañería lo que obtengo es un caudal, ¿sí? La sección, por supuesto, es transversal y también se miden en las mismas unidades que mencionamos en la definición anterior. Es interesante porque yo decía que había que recalcar el concepto de caudal volumétrico. Básicamente podemos diferenciar distintos tipos de caudales que por supuesto dependen de los fluidos, que pueden ser líquidos, sólidos o gases, y la primera diferenciación que podemos hacer es entre un flujo o caudal volumétrico y un caudal másico. Cuando hablamos del caudal volumétrico sabemos que lo vamos a medir en metros cúbicos por segundo o por hora, es decir, un volumen por unidad de tiempo, mientras que el másico hace referencia, ¿sí?, a la masa que hay que mover, es decir, pongo en juego la densidad y por eso las unidades van a ser en kilogramos por segundo. Un típico ejemplo sería, para el caudal volumétrico, pensar en agua, ¿sí? Por ejemplo, agua para determinados procesos en la industria, inclusive para limpieza, y en el caso de un caudal másico lo podríamos relacionar con productos que no solamente tienen una densidad distinta de uno, sino que pueden ser inclusive viscosos, como por ejemplo pensar en mayonesa en una tubería, ¿sí? Que es decir, que tiene que
circular a través de una determinada cañería. De la mano de Baumer, en lo que hace a la medición de caudal, tenemos un objetivo muy claro, que es la medición de un flujo absolutamente eficiente. Esto nos permitiría crear transparencia en el proceso, es decir, que todos los que estén involucrados van a poder obtener los datos con la precisión que, por supuesto, nos permita el equipo y la instalación asociada. De la misma manera, a la hora de hablar de un flujo eficiente, tenemos que considerar la necesidad de reducir el consumo energético, obtener mediciones precisas y estables a lo largo de todo el proceso, porque ahorrar recursos, siempre teniendo en cuenta que esas mediciones son en sistemas cerrados, ¿sí? También el flujo eficiente, para medirlo, necesitamos obtener medición de volumen, de velocidad de flujo y temperatura, no solamente para aplicaciones estándar, sino también para aplicaciones del tipo higiénicas, ¿no? Por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas. Sin lugar a duda, nos tenemos que apoyar en accesorios, después, más adelante lo vamos a ampliar, con respecto a la necesidad de tener todas las conexiones de proceso habituales, tanto en lo que hace a las aplicaciones industriales como a las aplicaciones higiénicas. Dentro de la paleta de los productos de Baumer tenemos sensores de flujo, como el que está indicado como el PF20H. La H corresponde a las conexiones higiénicas y tenemos también caudalímetros de tipo electromagnético, que son los otros dos que los vamos a ver más adelante. Dentro de la gama de productos tenemos toda la familia FlexFlow, ¿sí? Que es un sensor de flujo que mide la velocidad de flujo de medios acuosos, como por ejemplo productos en sistemas de limpieza SIP y también en la industria de bebidas. Trabaja según el principio calorimétrico y lo que se obtiene es la velocidad de flujo y también determina la temperatura del medio. Tiene un rango de medición entre 10 y 400 centímetros por segundo, recalco, 10 y 400 centímetros por segundo. Las unidades lo que me están indicando es que estoy midiendo velocidad, no estoy midiendo caudal volumétrico ni tampoco un caudal másico. Está diseñado para ser usado en medios acuosos en sistemas cerrados. Tiene la gran ventaja que la medición es independiente de la viscosidad o de la conductividad del medio, diferentes conexiones a proceso, tanto en lo que hace a las aplicaciones industriales como a las higiénicas, y por supuesto distintas longitudes de la varilla de medición. Tiene una doble salida en 420 mA o también una interfaz IO-Link. Es para destacar por qué tengo esa doble salida de 420 mA, porque decíamos que con este tipo de sensor puedo medir no solamente la velocidad, sino la temperatura. Las ventajas son muchas, ¿sí? Por ejemplo, que la medición no va a depender ni de la viscosidad o la conductividad del medio. Existen productos tanto con diseño higiénico o industrial, adecuados para flujos muy pequeños, ¿sí? No necesito hacerle ningún tipo de mantenimiento porque no tiene piezas móviles. Trabaja con bajas condiciones de presión y de pérdida de energía. Como mencionaba antes, una doble salida de 420 mA para medir simultáneamente flujo y temperatura con un único sensor y, por supuesto, con la opción de poder parametrizar los sensores a través de una interfaz IO-Link. A la hora del montaje, y esto es un punto clave, tiene la gran particularidad que
el montaje es sumamente flexible, ¿sí? El diseño simétrico y centrado permite la instalación del sensor independientemente de la posición y la orientación. La clave es que al momento de montarlo, la punta del sensor siempre debe estar colocado en el centro del tubo o de la cañería. Es decir, si tenemos una cañería cuyo diámetro útil es de 1 pulgada, el sensor debería llegar por lo menos teniendo media pulgada insertado dentro de esa cañería, ¿sí? Tanto la longitud de la varilla como los accesorios para la conexión a proceso desempeñan un papel sumamente importante para lograr los resultados precisos de la medición que necesitamos hacer. En un pantallazo rápido podemos ver una sinopsis del producto en cuanto, por ejemplo, las aplicaciones. Habíamos hablado de limpieza SIP. Para recordarles, el término SIP significa Cleaning in Place, es decir, las limpiezas que se hacen en muchas industrias, tanto de alimentos como de bebida, por ejemplo, ¿sí? Donde hay que limpiar cañerías para dejar de producir un lote de un determinado producto y pasar a producir otro producto. Indispensable es la limpieza de esa cañería con algún producto adecuado, ¿sí? Por ejemplo, también lo puedo usar para protección contra el funcionamiento en seco. Las posibilidades de las conexiones a proceso tengo de todo tipo, ¿sí? De las más conocidas, DIN 11851, o por ejemplo, una Varivent, algo que en la industria en las cuales se requieren conexiones a procesos higiénicas son sumamente útiles, ¿sí? También podemos hablar que la carcasa es de acero inoxidable con grados de protección, por ejemplo, IP67 o IP69K. Reitero que el intervalo de medición, ¿sí?, es entre 10 y 400 centímetros por segundo con fluidos que están a una temperatura de entre menos 25 grados hasta 125 grados centígrados, ¿sí?, considerando también que la presión en el proceso, ¿sí?, lo puedo tener de hasta 40 bar como máximo. Hicimos un overview sobre el medidor de flujo. Ahora entramos de lleno en los caudalímetros electromagnéticos, ¿sí? Ellos son, tal cual los indico en la imagen, el PF55S y el CombiFlow PF75H. ¿Sí? Reitero, la H es de higiénico. Fíjense, el frente en el tubo de medición, mínimamente no estoy viendo, por ejemplo, una brida, ¿no?, que es algo específicamente de una conexión de tipo industrial estándar. Para recordarles cómo trabaja un caudalímetro electromagnético, su principio de medición está basado en la ley de Faraday, famosa ley que indica cómo se produce una inducción electromagnética. La corriente eléctrica se genera a través del campo magnético en el tubo de medición y que, gracias a la electrónica que tiene integrada, ese valor se convierte en el volumen de flujo, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta, igual después lo vamos a destacar, es que un caudalímetro electromagnético no es apto para líquidos que sean heterogéneos, es decir, mezcla de líquidos o de baja conductividad. Les vamos a mostrar ahora un pequeño video de lo que es el CombiFlow, ¿sí?, por supuesto con el display. Es muy cortito y sumamente representativo.
cosas que podemos ver es la versatilidad del display, es decir, del CombiView. Después vamos a dar más detalles porque es una herramienta sumamente útil no solamente para los sensores de caudal, sino también para las otras familias de productos. Me refiero a los sensores, por ejemplo, de presión o temperatura o incluso conductividad. Retomando las características y las ventajas los caudalímetros electromagnéticos de esta familia, ¿sí? Tengo un diseño que es apto para aplicaciones higiénicas o industriales, para medios con conductividad mayor a 5 microsiemens por centímetro. Recuerden que yo antes había hablado que no eran aptos para medios con baja conductividad. El límite es justamente el que les menciono, de los 5 microsiemens por centímetro. En algunos casos tenemos precisión de hasta el 0,2%. Como el tubo de medición es continuo, no hay pérdida de energía. Tenemos distintas opciones en lo que hace a las conexiones de proceso, y los diámetros de tubería van desde un diámetro nominal de 3 milímetros a 250 milímetros, lo cual me garantiza un amplio rango de posibilidades de aplicación, ¿no? A primera vista, puedo pensar un diámetro nominal de 250, estamos hablando de 10 pulgadas, y un diámetro nominal de 3 milímetros, sin lugar a dudas, se me viene a la mente una aplicación de dosificación. También tengo la posibilidad de pedirlo con o sin pantalla, y en lo que hace a la salida, tiene una salida 420 mA, más pulsos y la opción de comunicación HART. Voy a hacer una hincapié en esta condición. Recordemos que generalmente un caudalímetro me sirve el valor instantáneo de lo que estoy midiendo. Eso lo puedo lograr a través de la salida 420, pero también necesito totalizar, por ejemplo, la cantidad de caudal que fluye a través de una cañería y desemboca en un tanque, ¿sí? Por ejemplo, para un tanque de reserva. Eso lo puedo hacer a través de pulsos, que por supuesto, señal que debo llevar hasta un PLC para poder totalizarlos, porque es la forma más precisa en la cual puedo obtener el valor total del caudal, independientemente de la medición, ¿sí? Por otro lado, el hecho de que tengan comunicación HART, es el protocolo típico en lo que hace instrumentación de proceso, no solamente en Baumer, sino en todas las marcas, hablando siempre, por supuesto, de las primerísimas marcas como Baumer, ¿sí? Lo cual me permite, por ejemplo, poner varios instrumentos en red y a partir de ahí involucrarlos a un sistema de control o de adquisición de datos. En una sinopsis rápida del producto hablábamos de una precisión de hasta 0,2%, eso lo consigo con el último de la derecha, es decir, el PF75H, ¿sí? Es decir, el de aplicaciones higiénicas. Los otros dos puedo tener una precisión de hasta 0,5%, ¿sí? Los ejemplos de aplicación son muchos, ya que puedo hacer registro y control de flujo continuos, medición de volumen en tanque. Había comentado también que con el diámetro adecuado del tubo de medición puedo hacer inclusive dosificación de fluidos con una precisión realmente muy alta. En el caso del PF55, ¿sí? Puedo hacer, por ejemplo, aplicaciones estándar para control de circuitos de refrigeración. Cuando mantenemos algunos datos técnicos en un primer plano, ¿sí? Reiteramos que en el caso del PF75, ya sea S o H, puedo medir
puedo hacer medición de caudal para medios con una conductividad mayor a 5 microsiemens por centímetro, hasta una temperatura de 100 grados, partiendo de menos 20, ¿sí? En el caso de del 75H, es decir, el caudalímetro que usaría para aplicaciones higiénicas, puedo medir hasta 130 grados, considerando siempre un máximo de medición de 30 minutos. Los rangos de medición son realmente muy amplios. Noten por favor que en el caso del 75S, el que está en el medio, puedo llegar a medir hasta 1770 metros cúbicos hora, ¿sí? Típico de aplicaciones, por ejemplo, de conducción de agua. Imaginemos una planta de agua como las que hay en cualquier punto de nuestro país, donde se usan bombas realmente de gran potencia y cañerías, por supuesto, grandes, ¿no? Recordamos que este CombiFlow llega hasta un diámetro nominal de 250 milímetros, es decir, 10 pulgadas el tubo de medición. Esto hace, sin lugar a dudas, nos brinda una imagen de una aplicación sobre todo de gran tamaño. Una de las cuestiones súper importantes es que si yo lo puedo usar en agua, lo puedo usar en agua con productos químicos, por ejemplo, tengo que tener en cuenta si el tubo debe ir revestido o no, para que la compatibilidad química entre el fluido y el tubo de medición sea la adecuada y no se destruya ese tubo de medición. Las opciones son muchas, partiendo de un clásico PTFE, pasando por, en el caso del CombiFlow 75, pasando por Ebonita, por EPDM, en función del caudalímetro que yo elijo, algo que después te vamos a mostrar justamente cómo se elige. Tengo distintas opciones y ante la duda de si debe ir revestido con algo estándar o con algo más resistente, simplemente hay que conocer las características y concentración de los fluidos que participan para garantizar la compatibilidad química, y eso está en cualquier tabla, que incluso se la podemos facilitar cuando haya alguna duda, lo podemos definir en conjunto. Por supuesto que si hay alguna duda, simplemente consultamos con Baumer y brindamos la respuesta prácticamente en forma inmediata. Como para terminar esta sinopsis del producto, notamos los tipos de salida, ¿sí? Los sellos, los certificados, ¿sí? Es para destacar que en el caso del CombiFlow, el 75H, tiene los típicos sellos de aplicaciones de ese tipo, como la certificación 3A, la de FDA o la EHEDG, que son algo prácticamente estándar en este tipo de aplicaciones, ¿sí? También vemos que hay una precisión opcional de hasta 0,2% en el 75H. Por supuesto que los caudalímetros, y en cada uno de los casos necesito accesorios, no solamente accesorios en lo que hace a conexiones de proceso, sino también otros que seguramente se va a notar que son sumamente importantes. En una vista rápida de los accesorios tenemos el CombiView, ¿sí? Que es el display que yo le puedo poner en forma local o remota al caudalímetro y al electromagnético, donde, para destacar, es que el CombiView es el mismo display que utilizo cuando pongo en juego transmisores de proceso o sensores de proceso, por ejemplo, presión o temperatura, es decir,
un único display me sirve para toda la familia. Otro accesorio sumamente clave es el Flex Programmer, es una herramienta que me permite vincularlo a un software de parametrización y que inclusive, por supuesto, al igual que el CombiView, me permite involucrar distintos tipos de sensores, ¿sí?, y de distintas familias, siempre con la misma herramienta que es recuerdan, para aquellos que han participado del webinar que dimos del sensor inteligente de nivel, el PL20, lo podíamos configurar con esta herramienta. Por supuesto que también como accesorios tenemos la posibilidad para aquellos sensores que tengan comunicación IO-Link de tener un máster con conexión USB, ¿sí?, el cual es sumamente útil. Y por último, un Sense Control que me permite monitorear los datos del sensor. Todas estas interfaces de usuario, en definitiva, lo que me van a permitir es hacer un resumen de datos de proceso, me van a permitir generar pantallas, como el caso del CombiView, para mostrar errores, valores umbrales. Más adelante les vamos a mostrar varias de las opciones que me da este display inteligente, ¿sí?, y también herramientas para configuración de los sensores de proceso, ¿sí? Me voy a detener en el CombiView, ¿sí?, ya que es propio y típico para los sensores de caudales, es decir, para los caudalímetros, ya que como características destacadas me permite ver grandes cifras y símbolos, es decir, de buen tamaño, lo cual me permite que sean leídas a distancias. Es configurable a través de una pantalla táctil o a través de la herramienta de programación que es el Flex Programmer. Puedo cambiar el color de fondo e inclusive también puedo generar un color de alarma y los colores del fondo son configurables. Los típicos ejemplos de aplicación del CombiView son para hacer un control remoto, una visualización de valores y una activación de alarma. ¿Qué características tienen? El CombiView tiene una precisión del 0,1%, más o menos un punto. La señal de salida tiene 2P, es IP67. Lo puedo elegir también con certificación ATEX y la forma en la cual lo alimento es a través de un lazo de corriente. Una herramienta sumamente útil y para destacar es la herramienta de configuración, que es el software de configuración Baumer Control Panel, ¿sí?, el cual me permite, simplemente vinculando el software que está cargado en una PC con el sensor de proceso a través de un cable sumamente simple, hacer una parametrización óptima, hacer una integración rápida y sencilla. Esto significa que cuando yo parametrizo un sensor y tengo que volver a... la aplicación requiere de más sensores parametrizados, igual directamente le descargo esa parametrización, es decir, tengo ahorros de tiempo, lo que implica ahorros de costo. Y este software es gratuito, donde lo pueden encontrar en la página de Baumer bajo ese link. Una presentación de cómo voy a ver este Baumer Control Panel. Básicamente se divide en tres áreas: un área operativa para funciones especiales, un área operativa para la introducción de datos y la vista de visualización y menú. Hablamos de las características técnicas, de las ventajas, de los accesorios, las conexiones a proceso. Necesitamos, por supuesto, enfocarnos en las distintas aplicaciones
de estos equipos. Por ejemplo, podemos hacer un registro y control de flujos continuos, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, en entrada y salida de agua dulce o aguas residuales, ¿sí? Noten en la primera imagen de la izquierda que tengo un display con números grandes, sumamente visibles, ¿sí? Que incluso se pueden detectar desde lejos. También podría hacer una medición de inventario, como por ejemplo hacer una medición del flujo de entrada y salida para hacer una detección redundante, ¿sí? Del volumen que tengo dentro de un tanque, que lo estoy midiendo a través de un sensor de presión hidrostática. También, por supuesto, el sensor sería un sensor Baumer. Otras aplicaciones que podría ser dosificación de productos de limpieza. Habíamos mencionado que el diámetro mínimo es de 3 milímetros, lo cual me permite hacer una dosificación exacta. Por ejemplo, en elementos del tipo detergente, en aplicaciones SIP, ¿sí? ¿Qué es lo que consigo con esto? Si yo dosifico adecuadamente, no hago un desperdicio del producto de limpieza. Dosificar adecuadamente también me permite controlar los tiempos del proceso SIP y estas variables que están atendidas realmente con mucha precisión e inteligencia, me reducen costos innecesarios, ¿sí? Lo podemos usar también, en el caso del PF55, para control de circuitos de refrigeración, sobre todo en procesos de mecanizado, como cuando estoy trabajando con taladros o tornos. Hablemos ahora un poquito de la tecnología que nos ofrece Baumer como líder de mercado para sus equipos, ¿sí? A la hora del montaje hay que tener en cuenta algunos aspectos principales, como por ejemplo la conexión a tierra del instrumento. Esto evitaría que le entre ruido a la electrónica y se tergiverse la medición. Y por supuesto la correcta selección de la conexión a proceso. Habíamos hablado del revestimiento interno del tubo de medición. El producto que pasa a través del tubo tiene que ser químicamente compatible con el material del tubo de medición. Por supuesto que la primera sensación es pensar, no, si yo lo elijo como acero inoxidable, por ejemplo, un acero inoxidable 316 Li, cualquier producto que pase por ahí no lo va a dañar. Error. Tengo que chequear si el producto, sobre todo cuando pongo en juego productos químicos, si es compatible con el material del tubo. Si no lo fuera, simplemente hay que pedirlo con un revestimiento determinado previo de asegurarse que ese revestimiento sea compatible con el caudal que yo quiero hacer circular por este sensor. Ya vienen calibrados bajo una norma ISO 17036, es decir, que no hace falta el calibrado en campo, ¿sí? El certificado se entrega tanto en papel como en formato digital. En lo que respecta a la tecnología de las pantallas táctiles, ¿sí? El CombiView es sumamente fácil para parametrizar en forma táctil tanto el sensor y el display. El menú es intuitivo, ¿sí? La pantalla decíamos que era uniforme, es decir, la puedo usar para todas las otras tecnologías de sensores de proceso, es decir, presión, nivel, temperatura, análisis y caudal, ¿sí? La representación visual la puedo hacer de distintas formas, ahora se los voy a mostrar, y por supuesto tiene un ajuste muy fácil del sensor a través de su pantalla táctil, ¿sí? Es apto para todos los transmisores que tengan una salida 420 mA, tiene un display gráfico con retroiluminación, muestra errores y límites por estado
o color. Tiene 2 salidas a relé configurables. Esto es opcional. También les vamos a mostrar más adelante cómo elegirlo o qué variables tener en cuenta para elegir un caudalímetro de este tipo. Se puede programar tal como le indica el dibujo con la manito a través de un display táctil. Si no, lo puedo utilizar, lo puedo parametrizar o programar a través de la herramienta del Flex Programmer. Esto me permitiría así hacer una programación mucho más completa. Se puede montar tanto en pared como en panel y si lo elijo, lo puedo pedir con una certificación para ambientes antiexplosivos. Habíamos hablado de los distintos modos en los cuales puedo ver la información en el display. Lo puedo ver con números, lo puedo ver en formato analógico, es decir, en formato como si fuera un reloj, ¿sí? Lo puedo ver en gráficos de barra, lo puedo ver en tanques en cuanto a la proporción de llenado, entre otras, y un detalle muy interesante es que puedo parametrizarlo de forma tal que me dé una alarma, por ejemplo, en este caso se muestra una alarma de tanque lleno, y me cambia el color, es decir, la visualización a través de un display que es de muy buen tamaño, que me da toda la información que necesito y que me advierte con el cambio de color que estoy en una situación de alarma. A la hora del conexionado es sumamente fácil, ¿sí? Porque tiene las conexiones para el lazo de corriente 420 mA. Recuerden que habíamos dicho que la alimentación es a través del lazo de corriente, ¿sí? Tiene las salidas a relé y también los puertos de comunicación para poder interactuar con el Flex Programmer. Importante saber cómo elegir un caudalímetro o qué variables tengo que poner en juego, ¿sí? Tanto del lado del que tiene que definir una aplicación como del lado de nosotros que proveemos la solución, ¿sí? Indudablemente tengo que pensar que necesito saber el caudal a medir, el diámetro nominal del sensor que va asociado al diámetro de la cañería. En muchos casos y por razones de costo, puedo incluso elegir un diámetro menor, por supuesto un diámetro nominal del caudalímetro menor al diámetro de la tubería, esto siempre y cuando me dé el rango de medición de caudal a medir y me cumpla el resto de las características. Tengo que saber el tipo de salida que quiero. En general siempre lo voy a pedir con 420 mA más pulsos, sobre todo para poder tener una medición instantánea con los 420 y una medición del total a través de la señal de pulsos. El revestimiento del tubo, sobre lo que ya hablamos. Si lo quiero con display o no, si lo quiero con display remoto o local. Esto es clave porque si tengo instalado, por ejemplo, en altura, en una cañería, un caudalímetro de este tipo, es sumamente impráctico tener que subir una escalera 2-3 metros para ir a leer. Entonces lo puedo poner, por ejemplo, a pie de un tanque, ¿sí? O a la altura del piso y la lectura va a ser sumamente fácil. Sin lugar a dudas, tengo que conocer las otras variables del proceso, me refiero a temperatura y presión, para que garantizar que el caudalímetro funcione y no se rompa, ¿sí? La conexión a proceso, ya lo hemos mencionado, y por supuesto la precisión de la medición. Esto es clave para poder elegir un caudalímetro electromagnético. El link que están viendo, ¿sí? Es un configurador del producto, ¿sí? Por supuesto que es de libre acceso, está en la página de Baumer, donde si yo voy al botón de la configuración, yo tengo un montón de opciones y son las que están justamente asociadas con las variables que yo mencionaba que
teníamos que conocer para definirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si lo quiero con o sin salida analógica. Quizás lo quiera sin salida analógica, no me interesa el caudal instantáneo, pero sí requiero la salida de pulsos, ¿sí? Para tener la totalización. Por supuesto, el tipo de conexión eléctrica, ¿sí? Puedo elegir la conexión eléctrica que quiera, por ejemplo, una métrica 12 con 5 pines, ¿sí? El material de la conexión, en algunos casos, cuando yo elijo una de las variables, se me autocompletan el resto, porque si no, no serían compatibles, ¿sí? Fíjense que como dato interesante, al elegir primariamente lo que fuimos seleccionando, la máxima temperatura la máxima presión de proceso son de 16 bar. Y después tengo que empezar a jugar con el diámetro. La regla del buen arte a la hora de elegirlo es jamás poner un caudalímetro de mayor diámetro, es decir, su tubo de medición más grande que la cañería a donde lo tengo que insertar, ¿sí? Después puedo elegir, si tuviera una dosificación, podría elegir la opción A o la opción B, por ejemplo, ¿sí? O también puedo elegir algunas mucho más grandes que ya dejan de ser de aplicaciones de dosificación. Y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, por la selección que yo hice, me indica que el tubo está recubierto con PTFE, o sea, con teflón, ¿sí? Y así sucesivamente. Insisto, esta herramienta ustedes pueden acceder libremente a la página de Baumer, entrando por productos, sensores de proceso, ¿sí? Y cuando entran a sensores de proceso, medición de flujo, ¿sí? Y ahí pueden entrar a la configuración del equipo. Un detalle también que para destacar es que la página web de Baumer la puedo configurar en idioma español, ángulo superior derecho, puedo elegir el país. Si elijo España, me da la opción de elegir en español. Una vez que aplico, tengo los datos de toda la página, ¿sí? En castellano, ¿sí? Voy, por ejemplo, de nuevo a la medición de flujo, ¿sí? Y lo puedo cambiar en el idioma que necesite. No hay, a ver, una vez que tenemos definido cada uno de las posiciones alfanuméricas en el código, no hay ninguna discusión de que está seleccionado todo lo que puedo seleccionar. Por supuesto que si la aplicación es compleja o hay dudas, por supuesto, los asesoramos e inclusive los podemos asesorar en conjunto con Baumer, ¿sí? El configurador, como verán, es sumamente fácil de utilizar y de elegir. Reitero, si no están seguros en la elección del producto, nos consultan, lo elegimos juntos y definimos. Si hay dudas, consultamos con Baumer, en particular con el ingeniero Celso Baldi, que es quien nos da soporte sumamente rápido y preciso. Volviendo a los slides, les voy a dejar algunos tips de instalación. Esto siempre presenta dudas. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo el fluido a medir. Quiero medir caudal, volumétrico. Elijo el sensor. Elijo las características del sensor en cuanto a las características técnicas, la conexión a proceso, es decir, características mecánicas, si lo quiero con o sin display, con protocolo de comunicación o no, con los distintos accesorios. Pero hay algunos tips que son básicos a la hora de elegir un caudalímetro
y ver si realmente es lo que necesito. Primero conozcamos un poquito la estructura, ¿sí?, que es la imagen de la izquierda, donde el punto 1 es el que me permite hacer las conexiones eléctricas, el 2 es donde tengo el transmisor, el 3 es para ponerle el display, el 4 es la sonda de medición o el tubo de medición, y el quinto, particularmente en este caso se muestra una brida, es la conexión con la cañería. Un dato sumamente útil a la hora de elegir un caudalímetro y saber si lo voy a poder utilizar o no, es la imagen del medio. ¿Por qué? Porque tengo restricciones, ¿sí? Notemos que la dirección del flujo es de izquierda a derecha, tal como indica la flecha, pero yo voy a tener perturbaciones. Esas perturbaciones, que son las que tengo a los extremos, me obliga hacia la izquierda, ¿sí?, a dejar una distancia 3 veces el diámetro nominal, ¿sí?, siempre contando a partir del centro del caudalímetro, ¿sí?, y hacia derecha no menos de dos diámetros nominales. Ustedes seguramente se preguntarán, algo lógico y natural, ¿qué podría ser esa perturbación? Por ejemplo, un codo, por ejemplo, una restricción en la cañería, como podría ser una válvula, ¿sí? Y estas distancias indicadas como tips de instalación, que por supuesto están en el manual y en la guía rápida de montaje, son los que me aseguran si la posición en la cual yo tengo pensado montar el sensor de caudal es posible o no. Por otro lado, a la hora de hablar de las conexiones eléctricas, en función si elegí 5 pines o más, tengo la tabla tanto en la guía rápida como en el manual. Para ir finalizando, ¿sí?, nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué un cliente elegiría EA? Porque tenemos soporte técnico preventa, porque brindamos asesoramiento tanto en la integración de nuestros productos y sus aplicaciones, porque brindamos soluciones en automatización, control y acceso remoto. Tenemos una paleta de soluciones muy fuerte en productos de potencia, porque tenemos soporte postventa y por supuesto me permito agregar en la calidad y en la atención de las representadas como por ejemplo Baumer. Para todos aquellos que quieran alguna presentación o algún Zoom dedicado con respecto no solamente a los sensores de caudal que vimos hoy, sino también a los productos sobre los cuales ya dimos o incluso sobre los que no dimos, podemos armar una presentación por Zoom. Simplemente consúltenos. Recuerden, por favor, que estos webinars siempre los van a poder ver en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para ir terminando, les dejo mi dirección de correo. Sí, les pido siempre que copien la consulta a servicioalcliente@aea.com.ar. Por supuesto, no quiero dejar de agradecer a quien me acompaña, que es Maximiliano Salomón, nuestro especialista en automatización, control y acceso remoto, con quien es un placer trabajar día a día.